¿Qué tal? Les damos la bienvenida a la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería, y continuamos con nuestro discipulado. El día de hoy, pues nos quedamos muy entusiasmados para ver la historia, porque vemos aquí una trama un poco ya intrincada, porque el Señor Jesús quiere regresar a Judea. Los apóstoles, sus discípulos le dicen que no, que ya está muy peligrosa la situación, y luego le llega este mensaje, ¿verdad?, de que Lázaro está enfermo, y él dice que duerme, y bueno, los discípulos dicen, bueno, si duerme, pues Va a sanar. va a sanar, ¿verdad? Es un síntoma de que está bien, pero resulta que ya después les aclara que él ha muerto. Entonces, pues vamos a ver ahora en qué queda esto cuando llega ese encuentro con las hermanas de Lázaro, ¿no? Y, Así es. y, y la tardanza del Señor Jesús por 4 días, ¿no? Este, que bueno, pues vamos a ver. Sí, ya sabemos en qué acaba la historia, Pero pero, nos encanta. pero todo lo que pasa antes es muy, Sí. muy interesante, ¿no? Ujú. Entonces, después de que el Señor dice que Lázaro ya ha muerto, vemos en el verso 15, estamos en Juan 11, Juan 11. Juan 15, no, No, Juan Juan 11. 11, 15. Entonces 15 dice, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean, mas vamos a él. Entonces el Señor Jesús le dice, esto de que no estuvimos ahí presentes fue adrede, no fue una coincidencia. Por eso nos quedamos aquí más tiempo y es para que ustedes precisamente puedan creer. Esto les va a ayudar a su fe, les va a ayudar a que crean, pues en todo, ¿verdad? En quién era Él mismo y para ver cuál era el poder que Dios había depositado en Él. Y entonces, en todo esto que está pasando, el Señor pues quería que estuvieran comprometidos, que estuvieran bien conscientes de lo que estaba ocurriendo. Los dejó pues de alguna manera vivir esta experiencia, esta situación muy difícil de saber que había muerto Lázaro, porque bueno, pues todo el mundo sabía que Lázaro era una persona muy apegada al Señor Jesús, y entonces pues como que se murió el amigo del Señor, ¿no? Entonces sí, como que era algo complicado, era una situación muy difícil, y la tenían que vivir los discípulos en carne propia para ver qué es lo que iba a venir después. Y el Señor Jesús sabía que la resurrección que vendría después, pues iba a aumentar de una manera muy significativa la fe de sus discípulos, de sus apóstoles. Pues cómo no van a hacer, cómo no iban a creer ya con una certeza total después de ver un milagro de ese tamaño, después de ver la resurrección de una persona, ¿no? De una persona que además ellos conocían, ¿no? Que no es lo mismo cuando pasa algo con una persona que te enteras, que oyes, a cuando pasa con alguien que tú conoces, ¿no? Alguien que ha sido cercano a ti. Y bueno, entonces Jesús toma ya la decisión de ir a Betania, que Betania estaba cerca de Jerusalén. Y entonces no piensa ir solo, sino que piensa ir allá con toda su gente, ¿verdad? Entonces dice, vamos a él. Entonces quiere decir que está incluyendo ahí a todos ellos. Y entonces en el verso 16 vemos que Tomás, a ese Tomásito, dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? Te digo. Te digo que ese Tomasito. Entonces, Tomasito, pues quién sabe qué estaba pensando cuando dijo esto, no tenía ningún sentido, pero pues de alguna manera él quiso hacerse parte, ¿no? Ser parte de lo que vendría después, o más bien del dolor de su compañero, pues que ellos también iban a estar simbólicamente con él en aquella situación. No sabemos exactamente qué es lo que estaba pensando Tomás cuando dice esto, pero lo que es claro es de que no tenía una idea muy clara de lo que había pasado, de lo que iba a ocurrir después, no tenía la más remota idea.
Pero sin embargo, pues sí se nota que son palabras, si bien no muy sensatas, pues sí había ahí una nota de compañerismo y de simpatía, ¿no? O sea, de empatía, pues, con, con, con Lázaro y con toda su familia. Yo Ujú. creo que la situación un poco es que quizá no sabían cuando el Señor hablaba figurativamente, ¿no? En forma Sí, figurativa o cuando era era literal. literal. Entonces, como que, pues, Sí, hablando poéticamente, muramos con él, muramos ¿no? con él. Pero Sí, sí, o sea, muchas cosas, yo creo sí, que así sí, es está. que Y así también, nosotros también pensamos. el Señor Jesús Sí. a veces hablaba un poquito en riddles, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, así es. Pero bueno, entonces aquí vemos que van. Y ahorita estaba yo recordando, ¿por qué 4 días? ¿Por qué se esperó 4 días? Y se dice que había una creencia entre los judíos, Ujú, ¿no? ujú. De que el alma no se iba inmediatamente, Se quedaba sino tres. como que Ujú, se quedaba por ahí, ¿no? ujú. Y que entonces pues para quitar toda duda de que por ahí estuviera el alma y la pescara como si fuera la de Peter Pan, la sombra, ¿no? O algo así. Este, dejó pasar ese tiempo para que ya definitivamente no se pensara que no había regreso, ¿no? No había manera. Y sin embargo, pues el Señor lo trajo Lo a trajo la de vida, vuelta. ¿no? Ujú. Y aquí vemos pues un cuadro bien triste que es el encuentro con las hermanas de Lázaro, con la familia de Lázaro. Esto es pues muy triste porque si bien el Señor sabía lo que iba a suceder, el ver a sus seres queridos, a sus amigos y todo tristes en una situación que es real, que es real para ellos, y que pues sí, yo creo que sí le impactó mucho al Señor, ¿no? Y cuando llegó el Señor Jesús ahí, pues ya estaba Lázaro en el sepulcro, y estaba pues ahí mucha gente, había judíos que habían ido a consolar a Marta y a María, y ya tenía 4 días que Lázaro estaba ahí en el sepulcro, ¿no? Y pues las hermanas estaban pues sumidas en mucha tristeza, eh, quizá un poquito decepcionadas, a lo mejor de que el Señor no haya llegado a tiempo. Sin embargo, aunque le dicen que que si hubiera él estado ahí no hubiera muerto, no se percibe que haya sido como un reclamo, ¿no? Así definitivo, ¿no? Sino pues una realidad, ¿no? O sea, pues ya, o sea, ya pasó, ¿no? De alguna manera. Estaban muy tristes, muchos judíos habían ido a ver a María y a Marta, y entonces se encuentra a Marta, le sale al encuentro, ¿no? Y en el versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta, Así pues es. se encuentra con el Señor, ¿no? Pero es lo que yo pienso porque tiene la misma actitud María. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a Ujú, ver. ujú. Entonces sale corriendo Marta, sale corriendo cuando escucha que ahí viene el Señor. Entonces sale Marta corriendo, María se queda y y entonces le dice versos 21 y 22, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo aquí estoy un poco en desacuerdo con la esposa. Yo sí veo en estas palabras un poquito Poquitito. de reproche, ¿no? Como diciendo, oye, Señor, te avisamos con tiempo, ¿no? Entonces, si hubieras venido cuando te dijimos que vinieras, pues Lázaro no hubiera muerto, no estaríamos pasando por esta situación. No se lo dice así, pero como que un poquito traduce, ¿no? Entonces, aquí podemos ver varias cosas. Primero, la fe que tenía Marta en que si hubiera estado ahí el Señor Jesús, su hermano no habría muerto. O sea, tenía la convicción, por eso mandaron por él. Recordemos que estaba a 2 días de distancia
y no le hablaron por teléfono, no había tal cosa, o sea, la persona que salió a buscarlo, pues a ver si lo encuentras y a ver dónde lo encuentras y cuándo lo encuentras, ¿no? No era tan fácil. Y sin embargo, bueno, pues Marta se tomó el tiempo para mandar a alguien a buscar a Jesús con la esperanza de que llegara y sanara a su hermano, ¿verdad? Entonces, ella sabía que si el Señor Jesús hubiera estado ahí con ellos, Lázaro no hubiera muerto. También estaba totalmente segura de que, de que el Señor Jesús amaba a su hermano, las amaba a ellas y amaba a su hermano. Y entonces por ese mismo amor no hubiera permitido que ocurriera lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, eso ella lo tenía, pero perfectamente claro, y aun cuando después de varios días va llegando el Señor Jesús, sabía que iba a llegar, sabía que no las iba a abandonar, sabía que aunque fuera tarde, pero que el Señor Jesús no iba a dejar de estar con ellas, ¿no? De estar presente en ese momento tan difícil. Y tercero, también Marta, aun cuando su hermano ya estaba muerto, aun cuando todo esto ya había pasado, pues todavía tenía ahí la esperanza, ¿verdad? De que podría ocurrir un milagro. Aquí en el 22, cuando dice, más también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, sí, ya murió, sí, Mm. ya pasó el tiempo, sí, todo, pero todavía, si tú quieres, Señor, puedes hacer un milagro, ¿verdad? Entonces, Mm. por todo lo anterior, Marta todavía tenía esperanza y por eso pues salió corriendo a ver al Señor. No se esperó a que llegara, sino que salió corriendo a su encuentro, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús le dice en el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mm. Híjole, qué palabras tan tremendas, ¿no? Qué Tan miedo. tremendo que el Señor le diga, tu hermano resucitará. Y todavía aquí un poquito como jugando a la defensiva, como no queriendo creerlo, le dice en el 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, pero como que ella misma se negaba a creer, ¿no? Se negaba a poner su esperanza en esa situación, como que no se quería hacer la ilusión de que fuera a ser en ese momento, ¿no? Yo creo que no fue tanto falta de fe, sino más bien ella estaba protegiendo su corazón. Pues ¿Mm? sí, así nos pasa a veces, Así ¿no? nos pasa Que, eso. que, que nos dicen, no, tú ten fe y di y todo, ¿no? Y luego, Mm, "Ay, pero es que sí, o sea, sí he hecho toda la carne al asador, y o sea, toda mi fe la deposito en determinada situación que estoy esperando, que deseo, un anhelo, una situación que quiero que se resuelva, y no sucede ¿Y así, qué o me sea. queda, no? Este, es muy difícil porque de veras que sí es importante guardar el corazón y mantener pues esa humildad de que, de que estamos en manos del Señor y de que Él sabe cuáles son las situaciones y que sí podemos decirle lo que queremos, claro, cuál es nuestro deseo, pero saber que, pues, que la decisión es de Él, que Él tiene la última palabra y todo, pero a veces como que si no se cumple aquello, eh, a veces hasta nos podemos resentir con el Claro. Señor, ¿no? Decir, oye, pero yo sí creí en ti, ¿no? Pues no dices que sí creo, entonces ya vienen los problemas con el Señor, con nuestra relación con Él, ¿no? Donde ya empiezan a surgir cosas ahí extrañas. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora cuál es la enseñanza de parte del Señor, ¿no? Que esto es lo interesante. En los versículos 25 y 26 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le hace la pregunta, ¿crees esto? Eso es bien bonito, ¿no? Bien bonito porque pues ahí es, o sea, casi, casi, si tú dices que sí, pues casi, casi ya se hizo.
yo siento que ya se hizo, ¿no? Entonces ella, ahí el Señor expresa su poder divino, yo soy la resurrección y la vida. Entonces es la esperanza que tenemos en Él. Cada creyente sabemos que tenemos esa vida eterna si creemos en el Señor Jesús. Entonces, y cuando le preguntan, ¿no? A ella si cree, y ella le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres, ¿no? Ahí está la fe que nosotros tenemos depositadas en la persona de Jesucristo. Es increíble como, pues eso, esa convicción que podemos tener en el Señor Jesús es lo que hace la diferencia para que tengamos vida eterna. Así es. El creer, el tener la fe, porque quien cree en Él tiene vida eterna. Por ahí en alguna ocasión escuchamos a un predicador que dijo, ¿no? Que al llegar nos van a tomar el pulso, nada más. El que tiene al hijo tiene la vida, ¿no? Así es, el que no El tiene que al no hijo tiene tiene al la fe. hijo no tiene la vida, te dicen fuera, ¿no? No tiene pulso, no tiene la vida, no tiene al Señor Jesús. Y vemos aquí en Juan 3:16-36 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí vamos a ver algunos versículos que nos hablan de eso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, ya, si no creen, ya, o sea, ya son enemigos de Dios y Dios está en contra, definitivamente. En Juan 5:24 nos dice la palabra, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando el Señor le pregunta a Marta, ¿crees esto? Entonces, la confesión de fe que hace Marta pues es definitiva, ¿no? Es definitiva, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, hasta me emociona, que ha venido al mundo, ¿no? Ahí él le confirma y es una declaración de fe, pero rotunda, o sea, yo creo que ahí hasta se le olvidó el hermano, Sí, qué porque, tremendo. porque es una revelación y una declaración maravillosa cuando tenemos delante de nosotros una revelación tan grande, o sea, ya todas las demás cosas vienen en segundo plano, ¿no? Sí, y además lo dice pues en un momento muy difícil para ella, ¿no? Claro, Cuando está, ahora sí que están todavía llorando a su hermano y ella hace esta declaración, sí es algo muy, muy tremendo, sí, ¿no? Definitivamente movida por el Espíritu Santo. claro. Y vemos ahora qué pasa con María. Esto fue con Marta. Entonces Marta regresa, va a buscar a su hermana y le dice en el 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Entonces, pues luego, ¿verdad? Luego, María deja lo que estaba haciendo y sale corriendo. En el 29 ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Entonces, María no, tenía una fe más sencilla, digamos, ¿no? No digamos sincera, pero sencilla. No se cuestionaba tanto, sino que tenía más esta Disposición. disposición para creer y para saber cómo era el Señor Jesús. Y entonces en cuanto oye que ya llegó el Señor y que ya había hablado con su hermana, entonces ella inmediatamente se levanta, deja lo que está haciendo y sale a ver al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué traía en el corazón cuando sale corriendo para ir a ver al Señor? Pues es lo que vamos a ver precisamente ahorita. ¿Cuáles son estas palabras de María? Dice, en el versículo 32 lo vemos, dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle,
¿Qué hizo? Se postró a sus pies. Esto es hermoso, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Volvemos a Volvemos esa a lo misma, ¿no? mismo. Pero Ujú. la actitud de María, o sea, es sorprendente, es hermoso. Esta actitud y las palabras, pues son idénticas a las de su hermana Marta, pero María está a los pies de Cristo, Ahí está la nuevamente. diferencia. Ujú. Así aparece al principio al oír la palabra del maestro, ¿no? Cuando dice en Lucas 10:39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces vemos el corazón de María hacia el Señor, en esta hora, en este momento de dolor profundo y de todo, pues cae a sus pies, ¿no? En esta prueba. Y va a estarlo nuevamente, como dice la palabra, más adelante en la cena de Betania, para ungir sus pies, donde nos cuenta en Juan 12:3, donde dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahí está. Wow. Entonces, pues vemos esa disposición que tenía María, ¿verdad? Esa fe tan profunda que había Un desarrollado amor tremendo. precisamente a los pies del Señor, ¿verdad? Porque ese era el lugar favorito que tenía María para con Jesús. Cada vez que tenía la oportunidad, ella se iba a escucharlo, se iba a estar cerca de él, a disfrutarlo, a tenerlo cerquita. Entonces, aquí lo vemos una vez más en esa disposición, ¿verdad? Delante del Señor Jesús en un momento de mucho dolor, en un momento muy difícil para ella y para su hermana. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando está pasando todo esto? Bueno, pues dice el verso 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vemos que el Señor Jesús no es indiferente al dolor de las personas, no es indiferente en este caso al dolor de Marta y de María y de todas las personas que estaban ahí reunidas, pues llorando la muerte de Lázaro. Él no es indiferente, él también se conmueve, él también se duele, ¿verdad? Tiene el mismo dolor que tenían ellos. Ahí el Señor está tomando la parte también que le corresponde. Y entonces se estremece en espíritu, ¿verdad? Y entonces vemos la humanidad del Señor Jesús doliéndose con el dolor de sus amigos, de la gente que tenía en ese momento alrededor. Y en el 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. No te vamos a platicar, ven, para que veas tú mismo dónde está en este momento tu amigo Lázaro. Ujú. Bueno. Ay. Aquí vemos la reacción del Señor, de Jesucristo ante la tumba de su amigo. Nos dice del versículo 35, Jesús Lloro. lloró. Y este verbo traducido por llorar da una idea de derramar lágrimas, pero en silencio. Es un llorar silencioso. Y yo creo que, bueno, muchas veces un llanto así habla más, ¿no? Que más gritos o a lo mejor, bueno, sí, no sé si les ha pasado, pero en los velorios se nota, ¿no? Y yo siempre he pensado que la gente que hace más escándalo bueno, quizá también tenga que ver con el El temperamento, temperamento. Ujú. pero, pero a veces quedan cosas pendientes con esa persona que murió y entonces hay culpa, hay remordimiento, Desesperación. desesperación, o no quieren, o sea, no quieren dejar ir a la persona,
pueden ser muchas situaciones, ¿no? Pero, pero la gente que está en paz, la gente que hizo, bueno, que estaba en paz con la persona, que estaba a cuentas con la persona, pues no entiende, no sé, Está, o también el tiene Señor. dolor, pero está tranquilo, Sí, ¿no? pero también Ujú. nosotros como hijos de Dios, cuando entendemos que tenemos vida eterna y todo eso, también es diferente la actitud que tenemos cuando fallece alguien que amamos, ¿no? Porque sabemos a dónde vamos. Y entonces es diferente la actitud. Y el Señor, pues aquí, o sea, podemos entender que su dolor pues será en el momento, en la tristeza de ese momento, pero él sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Así es. Y en esta idea, ¿no? Que en los evangelios nos mencionan, no menciona cuando el Señor se ríe, Nunca. en ninguno de los evangelios, pero podemos pensar que Suponer que claro que claro sí, que se por reía. Claro. supuesto, ¿no? Que el Señor podía reír, pero sí se habla de las lágrimas de Cristo, como corresponde, ¿no? Al varón experimentado en quebranto. Y bueno, aquí en Isaías 53:3 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y bueno, pues el rechazo que el Señor Jesús recibió, o sea, no se compara al rechazo que hemos recibido. Ay, de que, ay, no No, me saludó el hermanito, ¿no? O cualquier cosa que luego no sentimos o no nos quieren, ¿no? O nos traicionan, mil cosas, nunca se va a comparar a lo que el Señor Jesús pasó, ¿no? Y me quiero, nada, por último, no, sí sígame te, usted, ok. Mónica. Es que me acordé de la reina Isabel II, que, que estuve buscando porque en alguna serie apareció que no sé si se incendió una escuela de niños, un Una albergue, tragedia con niños. una Ujú. tragedia con niños. Entonces, pues siempre tenían que ir a esos, pues como eventos o algo para mostrar la solidaridad o alguna cosa entonces ella tuvo el detalle, ¿no? El detalle de que se secó una lágrima y no, pero la verdad es que ella lo confesó que ni Que siquiera, no había llorado. que no había llorado. Era una persona y ese tipo de personas están educados para mantener su rostro sin ninguna expresión, nunca van a mostrar una emoción, un sentimiento, pero ahí pues fingió de alguna manera para que sintieran Empatía, pues. que se tenía empatía y todo, ¿no? Y pues nada que ver con la sinceridad, con la emoción, pues, que pudo haber sentido el Señor, que siendo quien era, ¿no? Siendo quien era, y que cuando el rey David decía, Señor, guarda mis lágrimas en tu redoma, ¿no? En esa costumbre que se tenía de que en los velorios se pasaba un frasquito y depositaban ahí una lágrima, pues representando, ¿no? Que cada uno El ahí dolor. estaba Ujú. guardando el dolor y todo, ¿no? Y que el Señor podía participar. eh, pues me parece tan lindo saber que tenemos un Dios tan compasivo, tan hermoso, ¿no? Que nos puede entender, ¿verdad? Todavía le falta, esposa. ¿Dónde me falta? Ah, mira. Dice las observaciones. Ah, y los que estaban ahí junto a él, ¿no? ¿Qué es lo que estaban viendo los demás? Estas lágrimas del Señor les revelaron pues el amor personal que tenía hacia Lázaro, hacia las circunstancias. Y los judíos, hasta los judíos dijeron, ¿no? Miren cómo lo ¿Cómo lo amaba, amaba? ¿no? Cómo lo amaba.
el reconocimiento entonces también del Señor. En el versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron, y no, porque además, ¿no? Siempre hay, no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Nadie esperaba una resurrección. Lamentaban el retraso de su presencia, pero pues no pudo detener la enfermedad porque esperaban que sanara de una enfermedad, pero no esperaban que resucitara. Sí, como siempre, ¿no? Como Como siempre, siempre siempre la hay gente, quien siempre la critica, ¿no? gente, criticando y viendo lo malo y bueno, en fin. Entonces esto es tan viejo como la humanidad y pues vemos estas personas, ¿verdad? En su actitud crítica, viendo a ver nada más de qué manera echaban a perder el momento, que de por sí ya estaba bastante difícil. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar, perdón, la próxima clase, la próxima semana, y bueno, pues ya eso está concluyendo, ya estamos Sí, en las últimas partes de este milagro tan tremendo, que fue uno de los más impresionantes que hizo el Señor Jesús en en su vida, en su ministerio aquí en la tierra. Digo, también resucitó a otra persona, resucitó al hijo de la viuda, y no fue tan impresionante como en esta ocasión, pero ¿no? tan detallado también la descripción, Así es. ¿no? Sí, Está además, el Señor Jesús iba de paso, ¿no? En aquella ocasión, y aquí no, aquí era un amigo del Señor Jesús. Entonces había un motivo ahí más personal, personal, obviamente. ¿no? Más emotivo en todo este acontecer. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta lección. Te pedimos, Señor, que pues abra nuestros ojos, Padre, para que podamos tomar nota de todo lo que ocurrió alrededor de este milagro, Señor, que hemos estado viendo lo que pasó antes. Y Padre, pues aquí nos quedamos viendo pues la reacción de las personas, de Marta, de María, de los que estaban allá alrededor, del mismo Señor Jesús, todo lo que pasó, Señor, en esta ocasión. Te pedimos, Padre, que podamos atesorarlo en nuestro corazón, porque es un vivo ejemplo de muchas cosas, Padre, para que podamos seguir. Y sobre todo, pues ver, Señor, la fe que tenían Marta y María, esa fe inocente que tenían en el Señor Jesús, que sabían que la vida de todos estaba en sus manos. Te damos muchas gracias, Padre, por esta lección. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Continuamos con esta historia tan apasionante. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Buenas noches.